¿Cómo están ustedes, hermanos? Muy buenos días en este segundo domingo de este mes de mayo y ya prácticamente con 2 meses de nuestras reuniones suspendidas. Un saludo, les saludo cordialmente, afectuosamente y cariñosamente. Hermanos, bienvenidos aquí al living de nuestro hogar. Desde el living, desde este lugar, compartimos con ustedes este momento de reflexión en la palabra del Señor. Yo quiero partir esta mañana hablándoles de esto. No sé si lograrán ver a través de sus pantallas esto que les estoy mostrando. ¿Qué es? ¿Sabe esto? ¿Cómo se llama? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Lo ubica? ¿Lo alcanza a ver? Vamos a tratar de acercarlo ahí a la pantalla. Creo que ahí se ve mucho mejor, ¿ya? Bueno, quiero decirles que este es un pluviómetro. Niños, jóvenes, hermanos, un pluviómetro. Y esto es un pluviómetro que nos ayuda para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio y tiempo determinado. Bueno, nos imaginamos que por la poca lluvia estos pluviómetros están ahí guardados en espera que vengan las próximas lluvias. Bueno, les quiero contar esta historia que tiene que ver con un pluviómetro. Resulta que una vez un hombre estaba de aniversario de matrimonio y buscando un regalo que pudiese ser atractivo, interesante y llegar al corazón de su esposa, le compró y le regaló a su esposa en el día de su aniversario un pluviómetro, pensando que ella iba a estar contenta, alegre. ¿Por qué? Porque ella era hija de un granjero y su papá siempre estaba preocupado y siempre mirando el clima, y pensó que esta hija, en este caso su esposa, iba a estar encantada con el pluviómetro. Bueno, para que ustedes saben el resto de la historia, me imagino, cómo será para alguien recibir un regalo que no era lo que esperaban. Y esta es una historia clásica de lo que significa, de una historia que habla del regalo que disfruta más quien lo da que quien lo recibe. Muchas veces ha pasado, tal vez en un aniversario, matrimonio, en un cumpleaños, hemos regalado algo que más nos alegraba a nosotros, que alegró a la persona a quien le entonces regalábamos. No sé, bueno, esta historia tiene que ver con nosotros. A veces le regalamos a Dios un pluviómetro, entre comillas, y no es lo que Dios esperaba de nosotros. A veces creemos que le estamos dando a Dios lo mejor, lo que a Él le va a alegrar, y a veces simplemente y sencillamente más nos alegra a nosotros lo que le estamos regalando a Él, que le puede alegrar al corazón de nuestro Dios. El tema de hoy, la reflexión de hoy, lleva por título La humilde y gran oración de la que será madre. La humilde y gran oración de la que será madre. Por eso le invito a mirar el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, yo tengo acá mi Biblia, usted me puede seguir, por favor, espero que usted tenga también ahí su Biblia abierta, ahí en el living, en su comedor, ahí en la mesa, abra su Biblia conmigo, vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, tercer Evangelio, tercer documento en el Nuevo Testamento, y nos vamos a encontrar con este contexto. El Evangelio de Lucas comienza contándonos el relato de cómo Elizabeth, esposa de Zacarías, se cuenta la historia y el ángel le revela a Zacarías que su esposa Elizabeth quedaría encinta, no obstante que ella era estéril, ¿ya? Y que a este hijo le pondrían por nombre, en vez de Zacarías, le pondrían por nombre Juan. Luego, a unos cuantos kilómetros de distancia, allí se presenta entonces el ángel a María, esta mujer, y le habla de esta historia, de este plan, de que ella quedaría encinta, engendraría un hijo, le pondría por nombre Jesús, el cual salvará al mundo de sus pecados. Y ella dice en el versículo 38 del capítulo 1, que el Señor haga conmigo como tú has dicho. O sea, se consagra a la voluntad del Señor. Bueno, la historia que hoy día quiero compartir con ustedes parte desde el versículo 39 del capítulo 1 de Lucas. Dice que a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa. ¿De dónde? De Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías, y ¿a quién saludó? A Elizabeth, porque María fue a visitar a Elizabeth porque el ángel le dijo que también Elizabeth ya estaba embarazada, estaba en su 6º mes, y María, luego que recibe la noticia de que ella quedará encinta, quiere visitar entonces en este caso a su prima, a su parienta Elizabeth, y que cuando se sucede este encuentro, cuando Elizabeth oye el saludo, la voz de María, ella dice que la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo,
¿Qué exclamó? Bendita, dice, tú entre las mujeres y bendito el hijo que tú darás a luz. Te digo, tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, dice Elizabeth, dice que la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa, dice ella, Elizabeth, tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos acá un encuentro muy especial, un encuentro de dos mujeres que serán madres. Y qué curioso, hoy día estamos celebrando este día tan especial. Desde aquí abrazamos y le enviamos muchos cariños entonces a nuestras madres. Y aquí tenemos dos mujeres que serán madres, una primero que la otra, pero una reconoce que el hijo que tiene en su vientre será más grande que el suyo, que en pocos meses entonces nacerá. Hermanos, hermanos, este encuentro, estas palabras que le dice Elizabeth y que escucha María, finalmente decantan en esto que viene a continuación desde el versículo 46, que es donde nos vamos a concentrar unos minutos, que cuando María escucha esto de parte de Elizabeth, María no puede resistirlo y entonces expresa y verbaliza esta oración, o como algunos la han llamado, este canto que hace María desde el versículo 46 hasta el versículo 55. Leámoslo. Lucas 1, 46, que dice: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Está cantando, está diciendo María. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Señor ha hecho grandes cosas, dice, por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Añade, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado, ¿a quién? A los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Ahí termina María de orar o de cantar estas palabras como resultado de lo que viene escuchando en esos momentos de parte de Elizabeth. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó entonces a su casa. Hermanos, hoy día, el tema de hoy día es la humilde y gran oración de la que será madre. La humilde, pero por otro lado, la gran oración de la que será madre. Hermanos, ¿qué tenemos acá? Este canto, esta oración, a veces ha sido llamado como el Magnificat. ¿Lo ha escuchado? El Magnificat. Y es por el verbo en latín que significa engrandece. Si usted busca en la Biblia o en la Reina Valeria, aparece la palabra engrandece, y esa palabra traducida en latín es Magnificat, por eso que se le ha dado este título muchas veces en algunas de nuestras Biblias. Y evidentemente es un canto, es una oración indudablemente que no la podemos desconectar de 1 Samuel capítulo 2. En 1 Samuel capítulo 2, ¿qué tenemos? La historia de Ana. Y Ana, cuando deja a Samuel en el templo, en el capítulo 2, también eleva una oración, también eleva un canto donde exalta y glorifica, o como dice acá, engrandece al Dios. Así que, hermanos, podríamos decir que hay una tremenda conexión entre la Ana del Antiguo Testamento y la María del Nuevo Testamento. Entre la Ana que engendra a Samuel y que ella queda encinta por obra de la voluntad de Dios, por su clamor, por su ruego, y por lo tanto su corazón está tremendamente agradecido, aunque debe dejar al pequeño Samuel en el templo, y también conectada con María, que también producto de un milagro, ella queda encinta para dar a luz posteriormente al Señor nuestro Salvador. Hermanos, hermanas, ¿qué tenemos en esta oración que acabamos de leer? ¿Cómo está construida esta oración? ¿Cómo está construido este canto de María? Primero, en primer lugar, hay una alabanza a Dios, quien es motivo de su alegría y gozo. Verso 46 al 47, leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lo primero que brota de sus labios es su alabanza a Dios, porque Él es el motivo de la alegría, del gozo que María le embarga.
En segundo lugar, tenemos la razón de su alabanza a Dios. Mira el versículo 48, 49. La razón, el motivo, dice, porque, ahí está la palabra, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora, dice ella, me llamarán dichosa o bienaventurada todas las generaciones. Y nuevamente dice, porque, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Entonces, en segundo lugar, tenemos acá la razón de su alabanza. ¿Cuál es la razón? Al menos dos motivos. Que Dios se fijó en ella y que Dios hizo grandes cosas por ella. ¿Ya? Estamos tratando de ver cómo construye o cómo está armada esta oración que fluye, inspirada por el Señor, esta oración de parte de María. En tercer lugar, número 3, tenemos otra nueva alabanza. Si ya había una, aquí brota una nueva alabanza en el versículo 49, la parte final, donde dice, santo es su nombre, y dice después, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Esta nueva alabanza consta de decir que el Señor es santo, de decir que la misericordia del Señor siempre va a ser, hermanos, hermanas, para los que le temen. En tercer lugar, habla de que los soberbios son y serán humillados. Versos 51 al 53. Estamos hoy día mirando esta oración, el Magnificat, la oración o el canto que hace María. Versos 51 dice al 53. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Esta oración que va haciendo María lleva al punto de hablar de aquellos que van a ser humillados. Habla de los soberbios, cuidado, habla de los poderosos que le quitan a los demás lo que tienen, habla de los ricos que nunca se sacian. Curioso que pasa de la alabanza, pasa del motivo por qué alaba al Señor y llega a un punto de hablar de esto que hace el Señor para poner entonces justicia en medio del mundo. El número 5, el quinto componente que uno ve en esta oración que hace María frente a Elizabeth, porque está, imagínense, está con Elizabeth presente, está en el versículo 52 al 55, donde dice que el Señor ayuda a los suyos. Dice el verso 52 en adelante, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, acudió en ayuda de su siervo Israel, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, el Señor ayuda a los suyos. ¿A quiénes? Según el texto, a los humildes, a los hambrientos, a Israel y también a Abraham y a su descendencia. María expresa todo esto en esta oración y finalmente allí cierra este canto, esta oración que hace María. Hermano, ¿ha habido algún momento en su vida, por una circunstancia, por una alegría, por alguna victoria, que usted, en buen sentido, ha explosado en una oración, en palabra, en un canto? ¿Alguna vez usted ha compuesto una canción o ha hecho una oración que no es la oración del día a día, sino que es una oración puntual por un suceso de su vida, por un acontecimiento importante que le ha impactado tanto que no ha podido quedar con sus labios cerrados, sino que sus labios han verbalizado y han adorado y alabado a Dios? Hermanos, hermanas, esto es lo que está ocurriendo en esta oración, en esta humilde pero gran oración, de una mujer que será madre. Por lo tanto, hermanos, pensemos ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos resaltar cuando leemos esta oración o canto de María? ¿Con qué se queda usted? ¿Qué es lo que cree que de esta oración podemos aprender? Al menos tengo yo 3 puntos de esta oración. 3 puntos que quiero resaltar con ustedes. Usted puede resaltar muchos más, pero al menos permítame resaltar estos 3 puntos. Es una oración movida e inspirada en el conocimiento de las Escrituras. Porque, ¿qué es lo que canta María? ¿Qué es lo que ora María? María lo que hace es citar muchos pasajes o algunos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace María? Sus palabras se parecen mucho a las palabras
o a los cantos que encontramos en donde, en el libro de los Salmos. Es lo que hace María al expresar estas palabras, al alabar a Dios, al agradecer a Dios, al reconocer su condición de pobreza y de humildad, de sencillez. Lo que hace María es citar muchos pasajes, o acordarse, o recordar, o echar memoria de lo leído en las Escrituras, especialmente en el libro de los Salmos. Entonces, hermanos, hermanas, no son palabras que, si bien cierto, María las dice, pero de seguro brotan del conocimiento, de la reflexión, del entendimiento que ella tenía de las Escrituras cuando seguramente las escuchaba, las aprendía. Pero esta oración que tenemos acá es un reflejo de alguien que canta y que ora y que tiene conocimiento de la Biblia, que tiene conocimiento de las Escrituras. Por lo tanto, ese es el primer punto que nos deja como enseñanza leer este canto. Hermanos, hermanas, ¿queremos orar de mejor manera? ¿Queremos ser más efectivos? ¿Queremos encontrar palabras para saber qué decir cuando oramos? No van a salir de un corazón que no tiene acercamiento a las Escrituras. Por eso es tan importante insistir en que usted y yo y cada uno de nosotros como hermanos, como iglesia, como hijos del Señor, estemos leyendo la Biblia, estemos leyendo los Salmos, estemos leyendo no solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Conozcamos, en otras palabras, la historia de Dios, conozcamos los evangelios, conozcamos el lenguaje de los salmos, el lenguaje de los profetas, las cartas del apóstol Pablo, las cartas universales, conozcamos los mensajes de Jesús. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos va a ayudar al momento de orar, al momento de pedir, al momento de alabar. ¿Quiere agradecer y alabar al Señor? El libro de los Salmos tiene mucho material y que va a ayudar a expresar con nuestras palabras. Cuando hermanos o hermanas a veces escucho decir, es que no sé qué decir, o me doy vuelta en lo mismo. Hermanos, conocer las Escrituras me va a ayudar, me va a guiar a saber qué decir, qué pedir, cómo alabar, cómo interceder y en qué sentido pedir para que nuestra oración no sea de acuerdo a lo que yo quiero decir, sino de acuerdo y conforme al sentir del corazón de Dios. Ese es el primer aspecto que quiero resaltar. Es una oración movida e inspirada en el conocimiento de las Escrituras. La oración de María también nos deja pensando en un segundo elemento, que es una oración que proyecta de manera profunda esa humildad interior. María es humilde, María es muy humilde, a tal punto que cuando el ángel está por irse, María dice, he aquí que el Señor haga conmigo como Él ha dicho. O sea, se consagra, se dispone, no entiende cómo será esto. El ángel se lo trata de explicar, ¿ya? Y esta oración refleja esa humildad interior de alguien que conoce al Señor. Porque dice, porque el Señor se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. El Señor se ha dignado fijarse en esta humilde sierva. Entonces, hermanos, cuando oramos, qué importante ser humildes. Qué importante, más que decir, yo declaro, yo decreto, como si yo tuviese la autoridad sobre Dios de cambiar las cosas. No, por favor, hermanos, hermanas, seamos bíblicos cuando oremos. Tengamos por otro lado esa actitud que el Señor espera ver y que María la refleja tan bien cuando ella es objeto de ser instrumento tan importante para que a través de su cuerpo, a través de su vida, nazca el Salvador. Uno cuando es escogido para el Señor para grandes tareas, importantes tareas que resaltan, el ser humano tiene la tendencia, somos proclives a abrigar, a dar lugar al orgullo, a la vanagloria, a mirar por sobre el hombro a los demás. Pero qué importante es que si el Señor me honra con una forma de que me quiere usar, con una encomendación que quiere poner en mis manos, podamos decir como María, gracias Señor porque tú te has dignado fijarse en tu humilde sierva, en tu humilde siervo. Ese es un componente importante, ya que estamos tratando en este mes de marzo y abril esta columna de la vida espiritual de una iglesia que es la oración, que cuando oremos nos revistamos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y ¿qué? Y da gracia a los humildes. Al soberbio lo mira de lejos, al altivo de corazón,
pero al que es humilde de corazón, ese es el que alcanza el favor, la misericordia, y es perdonado, como cuando Jesús contaba la parábola de aquel publicano, de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Uno bajó justificado. Entonces, hermanos, esta oración refleja la humildad interior, que no sea una máscara, sino que sea de verdad en nuestra oración el reflejo de una actitud humilde, de reconocer que tú y yo, hermanos, somos el barro y Él es el alfarero. Y siendo Él el alfarero, puede hacer con este barro, contigo como barro, lo que Él quiere hacer. Digamos como María, he aquí, hágase conmigo como tú, Señor, has dicho. Así que, hermanos, segundo componente que quiero destacar de esta oración. Y por último, el tercer elemento que me parece interesante de esta oración, de esta humilde y gran oración que hace María, llamado muchas veces el Magnificat, porque dice engrandece, es una oración de gratitud profunda y sincera por las grandes cosas que Dios ha hecho en ella. O sea, es una oración inspirada en la Escritura, con conocimiento de la Biblia. Segundo, una oración que refleja humildad interior. Y tercero, una oración de gratitud, una gratitud que es profunda y sincera. Es la que expresa quién soy yo para que te fijes en mí y me tengas en consideración para esta tarea, para esta labor. Ella era una mujer sencilla, ya que vivía allí en Nazaret, desposada con un varón, dispuesta para vivir una vida común y corriente, casarse, tener hijos, tener un hogar, tener sustento, alimento en la mesa. Y de pronto esa realidad, esa experiencia habitual para todo el mundo, se ve totalmente tocada, afectada, cuando se presenta el ángel y uno dice, ¿quién soy yo? Entonces es una oración de gratitud profunda y sincera. Es una oración que a veces no se parece en nada a nuestras oraciones habituales, donde pedimos y pedimos, y no es mucho lo que agradecemos, no es mucho lo que reconocemos, no es mucho por lo que alabamos al Señor. Aquí uno ve una gratitud que es tremendamente profunda y sincera. Y el libro de los Salmos es un libro que nos da mucho material para poder agradecer al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, como dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus favores. Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el que aleja nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, tenemos una oración donde no está centrada en este yo. Ya no es una oración centrada en el hombre, en la mujer, en nuestras sensaciones, en nuestros deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo sueño, en lo que yo pido, lo que creo que necesito. Es una oración centrada totalmente en reconocer, en alabar y profundamente agradecer al Señor de manera muy sincera. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es su gratitud esta mañana? Sinceramente y profundamente. ¿Por qué motivo le da gracias a su Dios esta mañana ya de 10 de mayo, 2 meses que no nos podemos ver? A pesar de lo difícil, siempre vamos a tener motivos para agradecer. Si miramos la adversidad, si miramos la dificultad, si miramos cómo vamos a salir de esto, María no habría entonado este canto. Si María se coloca y se pone a pensar, ¿cómo será esto? ¿Qué pasará con mi marido cuando se entere y vuelva a él y le digo que estoy encinta? Una mujer que está comprometida en matrimonio, encinta. No es la mirada que tiene María. La mirada de María es la mirada puesta en el Señor, que le hace cantar de esta manera a Dios. ¿Cómo encuentra que es esta oración? ¿Cómo encuentra las palabras que dice María? ¿Qué reflexión personal hace usted de esta? Yo quiero cerrar esto, hermanos, contándoles una historia que sucedió ya hace casi 20 años, no 10 años, poco menos, hace 10 años. Ya había un matrimonio que había tenido una escapada romántica más allá del Atlántico, ¿ya? Y volvieron un día antes a su país, a Estados Unidos. Volvieron un día antes para encontrarse con sus 2 hijos pequeños, a quienes no habían visto por unos días. Uno tenía 3 años, otro tenía 1 año. Volvieron a Estados Unidos el día anterior, al 11 de septiembre del 2001.
el 11 de septiembre, ese martes fatídico, donde se estrellan contra el World Trade Center y contra el Pentágono esos 3 aviones, aunque eran 4. Este hombre era un cristiano, hacía clases en la escuela dominical los días domingos, pertenecía a una iglesia. Su nombre es Todd Beamer. Todd Beamer, lo puede usted buscar, investigar. Todd Beamer llegó con su esposa el día lunes. A la mañana siguiente se despidió de su esposa Lisa. Lisa tenía un embarazo de 5 meses, ya con 2 hijos, uno de 3 años y otro de 1 año, como les decía, y tuvo que tomar el avión, ese avión, el vuelo 93 del Boeing 757, rumbo a California, porque tenía que encontrarse con unos hombres de negocios en ventas. Así que esa mañana, ese día martes, se despidió de su esposa, fue rumbo al aeropuerto, tomó el vuelo 93, y que a propósito hay una película acerca de este vuelo 93 que usted lo puede ver en la televisión. Tomó el vuelo. La historia cuenta que llevaban más o menos 90 minutos de viaje, cuando de pronto aparecen 3 terroristas con bombas adosadas a su cuerpo, y se toman el avión, se van a la cabina, y el asustado lo que hace, estábamos hablando de Todd, toma uno de esos teléfonos que estaban detrás de los asientos, llama y contacta a la persona que estaba en tierra, marca y le contestan al otro lado, y le cuenta todo a la persona que le contesta, una mujer, lo que está pasando al interior del avión, que hay unos terroristas que se lo han tomado, y la operadora al otro lado le cuenta que ya se habían estrellado 3 aviones, 2 contra las Torres Gemelas y 1 en el Pentágono. Cuando Todd escucha esta noticia, él cree inmediatamente que va a suceder lo mismo con el avión en el que él va. Así que le empieza a decir que ellos están decididos a poder atacar a los terroristas del avión para impedir que cumplan su cometido. Pero antes de eso le dice, si por favor puede llamar Todd a su esposa para decirle que se comunique con ella y le cuente todo lo que están conversando, y que le diga que la ama mucho. Mientras termina de hablar, deja el teléfono allí, y la operadora escucha a través de la línea cómo él habla con estos 3 hombres de negocio con quien ya se habían puesto de acuerdo para poder entonces enfrentar a estos terroristas. Y se escucha, ¿estamos listos? Sí, estamos listos, ya. Y empiezan a correr mientras se escucha mucho ruido, y la llamada entonces se cortó. El avión se estrelló a unos 120 kilómetros de Pittsburgh. Iban 34 pasajeros, iban 7 tripulantes, y el avión se estrelló de punta, dejó un cráter de unos 15 metros de profundidad, pero en tierra nadie murió. Todos ellos murieron, y seguramente a cuántas vidas salvaron, porque Todd, en vez de colocar su corazón en lo que él quería, en lo que él deseaba, quiso honrar al Señor, quiso poner los propósitos del Señor en primer lugar, al igual que María, quiso glorificarle sin entender nada. María alaba, glorifica y dice, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, que sirva a tus propósitos, Señor. Hermanos, hermanas, al igual que todos, cada uno de nosotros somos hijos del Señor, y en algún momento nos va a colocar en algún escenario, en alguna situación, y ahí se va a ver qué está en nuestro corazón. Si amamos al Señor más que amamos nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra integridad física, si es que estamos dispuestos a entregarnos para salvar a otros, para rendirnos a otros, y al igual que María en esta oración, representar esa humildad, esa gratitud y especialmente esa disposición para estar allí para lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Hermano, hermana, te invito a orar, te invito a ceder, te invito a pararte del asiento de nuestro avión y tomar nuestras vidas para que sea un instrumento útil, para que muchos se salven, muchos sean bendecidos, muchos sean ayudados, a pesar a veces
de nuestro cansancio, fatiga y tal vez de perder la vida. Te invito a orar. Oremos al Señor. Padre Celestial, Señor, muchas gracias, porque al mirar esto, Señor, miramos a Jesucristo, quien fue a la cruz aquel día, y en lugar de mirar, Señor, su propio beneficio, su propio favor, su propia comodidad, se dirigió a la cruz dispuesto a morir, dispuesto a tu voluntad, Padre, dispuesto, Señor, a disponerse a ti, Señor, para que su vida sirva a los propósitos, como dice el apóstol Juan, a lo suyo vino, y vino a lo suyo, y se entregó y se rindió. Así a lo largo de la vida, Señor, han sido tantos los que han dado su vida y se han dispuesto en una oración y se han consagrado y han dicho las palabras precisas: Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, dame gracia. O como María, que dice: engrandece mi alma al Señor. Él se ha fijado en la bajeza, ha hecho grandes cosas conmigo, y ella alaba y adora, y finalmente se dispone para que su vida sea un instrumento de bendición, sea usada su vida para que otros reciban ayuda, reciban bendición. Gracias por la historia y por todo nuestro hermano en la fe que arriba de este avión estuvo dispuesto a liderar, estuvo dispuesto a ir al frente, estuvo dispuesto a mover a otros. Quizás cuántos de nosotros estamos allí en nuestro barrio, en la iglesia, en la universidad, en clase, no sé, y tenemos la oportunidad de ir al frente y darnos y ayudar para que otros también puedan disponerse para la vida de otros. Señor, en esta hora te rogamos que esta reflexión nos ayude a poder acercarnos a ti en oración con un corazón humilde y con las palabras de María: hágase conmigo como el Señor ha dispuesto. He aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor. En esta hora te pido, si alguien está escuchando, ha entendido, comprendido esta palabra, que su corazón sea enternecido y su voluntad, Señor, sea inclinada ante la tuya, para que cada uno de nosotros vivamos solo para ti y nuestra vida sirva siempre a tus propósitos hasta el último día de respiro que tengamos, de tal manera que al mirar para atrás hayamos dicho: nuestra vida te sirvió, Señor, fue un instrumento para tu gloria. Padre, gracias. Bendice esta palabra, ayúdanos a vivirla. Gracias por la oración de esta mujer, una oración humilde, una gran oración. Te agradecemos, Señor, todo esto para tu gloria, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me perdonas, vamos a terminar este tiempo diciéndole: Señor, qué dulce es estar en tu presencia. Si desea hacerlo, levante sus manos y dígale: Señor, qué dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Diga conmigo:
contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad, reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, el Señor es Santo. Corazón se hunde a la melodía angélica. Oh, tú eres santo, tú eres santo. Una vez más con voz fuerte, tú eres corazón se une a la melodía angélica. Tú eres Señor,